Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Pues saludándolos, siempre le habla Denis Oviedo y aprovechando que ya vamos a entrar al mes de la Biblia, vamos a tomar algunos capítulos de este libro, este bellísimo libro de Benedicto XVI, que se titula Jesús de Nazaret. Vamos a hablar sobre el Evangelio según San Juan. Este Evangelio que es muy distinto a los otros evangelios sinópticos. Pues nuevamente un gusto tenerlos y estar con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Hemos venido hablando sobre eh, las parábolas de Jesús y hemos estado trabajando con los evangelios sinópticos. Lucas, Mateo, Marcos, pero hoy vamos a hablar específicamente del Evangelio según San Juan. Este cuarto evangelista nos da una imagen de Jesús muy distinta a lo de los sinópticos. ¿Por qué? Bueno, en los sinópticos, en estos evangelios, Jesús es mostrado, o mejor dicho, Jesús nos muestra su misterio de unidad con el Padre. Ese misterio de unidad que está siempre presente y determina todo, pero que también permanece oculto bajo su humanidad. Mientras que en el Evangelio según San Juan, la divinidad de Jesús aparece claramente, sin tapujos. Es evidente cuando Jesús dice yo soy, que hace referencia a Yahvé, ¿no? En el Antiguo Testamento, cuando se le presenta a Moisés como el yo soy el que soy. Y Jesús lo repite muchas veces en el Evangelio según San Juan. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Ese yo soy está presente. Es clarísimo en el Evangelio según San Juan. Pues bien, ya en este evangelio, en este cuarto evangelio, ya no aparecen las parábolas de Jesús, sino que lo que aparece son los grandes sermones de Jesús que están centrados en imágenes. Estas imágenes las vamos a comentar más adelante en los próximos programas. Y ahora el escenario donde aparece Jesús no es Galilea, sino que este escenario se ha trasladado a Jerusalén. Es por eso que algunos investigadores de la crítica moderna han negado la historicidad del texto. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos creen que el texto o el cuarto evangelio, según San Juan, no es histórico, porque dice que ha sido formulado con muchas cosas que no tienen referencia histórica, que lo único que sí es apegado a la historia es el relato de la pasión, porque el relato de la pasión es muy parecido a los sinópticos y que el resto del evangelio fue producto de una reconstrucción teológica posterior. Esto dicen algunos estudiosos, ¿no? Pero el cuarto evangelio, dice Benedicto XVI, en realidad se basa en un conocimiento extraordinariamente preciso de lugares y tiempos que solamente pueden proceder de alguien que estaba perfectamente familiarizado con la Palestina del tiempo de Jesús. No puede ser alguien que posteriormente investigó, no, es alguien que vivía en ese entorno. Ahora bien, el Evangelio de San Juan además piensa y argumenta totalmente a partir del Antiguo Testamento, desde la Torá, y en toda su forma de argumentar está profundamente enraizado en el judaísmo de la época de Jesús.
Este evangelio es el que utiliza más figuras del Antiguo Testamento y las relaciona con la persona de Jesús. Por lo tanto, nosotros en este evangelio podemos encontrar muchos detalles que en los otros sinópticos pasan desapercibidos. Hay que tomar en cuenta que el lenguaje de este evangelio el evangelio fue escrito en griego koiné, no literario. Es decir, en un lenguaje sencillo, entendible, impregnado del lenguaje de la piedad judía, tal como era hablado en Jerusalén en el tiempo de Jesús. Así que no puede ser de que este texto sea una reconstrucción posterior y que alguien lo haya, por así decirlo, editado o inventado, como dicen algunos. Pero hay que recordar, Benedicto XVI apunta algunos detalles y dice que en la época de Herodes se había formado en Jerusalén una clase alta judía, más o menos helenizada, con una cultura particular. Cuando hablamos de una clase alta helenizada, nos referimos a que es una clase alta que tiene mucha influencia de los griegos. Es por eso que el Evangelio está escrito en griego. Y en ese punto nosotros podemos ver que el lenguaje del Evangelio según San Juan es más helenizado, por así decirlo, más trabajado, mientras el Evangelio de los evangelios sinópticos son un poco más rústicos, por así decirlo. Y es que se puede investigar que el origen del Evangelio parte o está en la aristocracia sacerdotal de Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso? Que existía un grupo de gente pudiente, gente culta, con ese tipo de cultura también helénica, griega, y en la forma de escribir eran también un poco más finos, más desarrollados. Ahora, esto por eso es que llama mucho la atención y dicen algunos, pues no pudo haber sido San Juan el que escribió este evangelio. Claro, es un buen punto. Recordemos que Juan, hijo de Zebedeo, era pescador y en esos momentos era muy joven y no tuvo una preparación de la aristocracia de ese tiempo. Así que hay algunos investigadores que dicen, no, este evangelio no pudo haber sido escrito por San Juan. Entonces viene la pregunta, ¿quién fue el que escribió? ¿Quién fue el autor del evangelio? De este cuarto evangelio. Si en realidad es un evangelio que se puede tomar como histórico. Y ahí viene la duda, ¿no? Pues bien, para eso hay que recurrir al mismo evangelio. En el relato de la pasión del evangelio según San Juan, se hace una afirmación clarísima al respecto. Se cuenta que uno de los soldados, fíjense bien, en el relato de la pasión, se cuenta que uno de los soldados, recuerden, cuando Jesús ya estaba crucificado, le traspasó con una lanza y al punto salió sangre y agua. Y después vienen unas palabras decisivas. San Juan capítulo 19, versículo 35. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que también ustedes crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que lo vio, dice,
No, no dice el que lo escuchó, al que se lo contaron o el que pudo haber estado ahí. No, dice el que lo vio. Es clarísimo esto. Y este testimonio es verdadero. O sea, no está inventado. Sabe que dice la verdad. Y enfatiza nuevamente. ¿Y para qué? Para que ustedes crean. Por lo tanto, no puede ser ficción. El Evangelio no puede ser ficción. Si el Evangelio dice, cuando fue traspasado con la lanza, sale sangre y agua, es porque es cierto. Y lo jura en el nombre de Dios y lo dice, doy testimonio de la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Dios, es Cristo. No puede ser que el autor de este Evangelio esté jugando con eso. Y dice, lo vi, yo lo vi, fui testigo. Por lo tanto, ¿quién pudo haber sido este testigo que lo vio, que estuvo ahí? Pues nadie más y nadie menos que el discípulo que se encontraba ahí, el único discípulo que se encontraba ahí bajo la cruz, en presencia de Jesús, que se encontraba en la cruz. Y en el Evangelio también de San Juan, estamos tomando siempre el Evangelio según San Juan. En el capítulo 21, versículo 24, se menciona nuevamente que este discípulo es el autor del Evangelio. Repito, San Juan, capítulo 21, versículo 24. Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito aquí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente dice, ¿quién estuvo ahí? Bueno, pues San Juan. Y él dice, este discípulo da testimonio y la escribió aquí. Clarísimo. Ahora bien, es cierto que el Apocalipsis menciona expresamente a Juan como su autor. San Juan es y se presenta como el autor. Incluso a pesar de la relación tan estrecha que existe entre el Apocalipsis, el Evangelio de San Juan, las cartas de San Juan, porque siempre van como en una sintonía entre ellas. A pesar de todo esto, siempre queda abierta la pregunta si en realidad San Juan es el autor del mismo. Para nosotros, los católicos, no nos quepa duda. Incluso ya desde el año 200 después de Cristo, San Irineo de León ya reconocía, inclusive muchos padres de la iglesia reconocen unánimemente que San Juan, el Zebedeo, era el discípulo predilecto de Jesús y es el autor del cuarto evangelio. Aunque hay algunos estudiosos que comienzan a rebatir muchas cosas, ¿no? Benedicto XVI hace referencia en su libro a muchos detractores y muchos estudiosos que dicen, no puede ser, no pudo haber sido San Juan. Por muchas cosas que les he comentado, por la forma en que está escrito, es un poco más refinado. Se puede decir también que el texto del evangelio, de este cuarto evangelio, es más teológico. Es muy teológico. Podemos decir lo mismo de las cartas de San Pablo, que tienen mucha teología, pero es que San Pablo fue un estudioso de la Escritura y fue mucho más preparado que cualquiera de los apóstoles. Y por eso se pone en duda de que San Juan haya escrito. Pues bien, llegando a ese punto de lo que hacen todos los estudiosos y las investigaciones, se ha llegado a la conclusión que en realidad el texto, y esto lo voy a comentar, no para que pierdan su fe en Dios ni nada por el estilo, no. Lo que sucede es que, si bien es cierto,
todo el Evangelio está centrado en San Juan como testigo, lógicamente quien escribe el Evangelio no necesariamente pudo haber sido la mano directa de San Juan. ¿Por qué? Bueno, estamos claros de que si alguien pronuncia o alguien escribe su biografía, por ejemplo, puede ser una biografía o una autobiografía. ¿Cuál es la diferencia? ¿La información va a ser distinta? No, es la misma. Solo que si, por ejemplo, yo escribo mi autobiografía, la escribo yo de puño y letra. Mientras que si hay otro autor que escribe mi biografía, entonces él la va a escribir basado en los hechos que yo he visto y yo doy testimonio. Y eso no le quita validez ni historicidad al relato. Hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Porque algunos creen de que tuvo que haber sido San Juan que de principio a fin. No, bueno, les puedo hablar lo mismo de algunas cartas según de las cartas de San Pablo. Las cartas de San Pablo, la mayoría fueron escritas por él, pero hubieron algunas otras en las que pudieron haber intervenido otros escritores, sin dejar de plantear lo que San Pablo quería expresar. Bueno, una vez que he hecho esta aclaración, pueden haber muchos que pongan en duda el cuarto evangelio. Les repito, nosotros en la iglesia no ponemos en duda eso, claro que no. A que la forma como se hizo, de que si le escribió en un papel, con tinta o con barro, no sé, ni nos interesa incluso. Lo más importante es el mensaje. Hay veces muchos se dedican a ver estos detalles y comienzan, no, pero en realidad, si nosotros entendemos por histórico las palabras que ha transmitido Jesús, pero que tengan que venir de la misma boca de Jesús y que tengan que haber sido grabadas en un audiocassette o en una grabación, y tiene que ser de esa forma histórico, bueno, estamos clarísimos entonces que ninguno de los evangelios es histórico, porque Jesús no escribió absolutamente nada, pero la palabra de Jesús, lo escrito, el evangelio, escriben lo que dijo Jesús realmente. Los escritores escriben lo que dice Jesús. Incluso hay muchos teólogos que se aprovechan de esto y ponen en tela de duda muchos mandamientos y muchas cosas que Jesús dijo. Por ejemplo, algunos dicen que Jesús no habló nada de la homosexualidad y por lo tanto la homosexualidad es permitida. Sí, hay unas corrientes teológicas que toman esa base y dicen, no hay problema, Jesús no dijo nada de eso. O en el momento en que Jesús habló del adulterio, algunos dicen, bueno, el evangelio dice que Jesús condenó eso, pero en realidad Jesús era todo amor, no pudo haber dicho eso. Y comienzan a decir, incluso yo escuché cierta vez a un sacerdote muy estudioso que dijo que para creer el evangelio debíamos tener grabaciones de Jesús con la voz de Jesús para poder creerle al evangelio. Esto es algo enteramente fuera, ¿verdad? De todo el contexto de lo que estamos hablando. Si nosotros nos ponemos a que para creer la palabra de Dios yo tengo que escuchar las grabaciones, los videos de Jesús, hermanos, estamos perdidos entonces. Entonces nada es histórico, nada se podría creer. Pero no, nosotros creemos en la palabra de Dios, le creemos a Dios y le creemos a los escritores sagrados, sobre todo este cuarto evangelio que dice, yo lo vi, doy testimonio de la verdad. Y eso es lo que más nos interesa, eso es lo que más nos importa a nosotros. Aprovecho este momento para saludar a todos los que están
conectados viendo la transmisión en vivo, a Sandra Reyes, a Luz Silva, Dios las bendiga, a todos los que nos están escuchando a través de las ondas preciosas de Radio María Nicaragua en los 99.9 y en los 90.7 FM. Dios los bendiga enormemente. Gracias por seguirse instruyendo a través de la Radio de la Virgen. Y a los que también van a ver este video posteriormente en las diversas plataformas, en la página del Esplendor de la Verdad, en la página de Radio María Nicaragua, en el YouTube de Radio María Nicaragua, en mi canal de YouTube, Denis Oviedo, cualquiera de los medios que puedan escuchar este video, esta transmisión. Dios les bendiga a todos enormemente. Jesús nos deja el Evangelio, pero este Evangelio nos ha sido transmitido por testigos que estuvieron con Él, vivieron con Él. Pero hay cosas que en el Evangelio nosotros no podemos, por así decirlo, inventar. Claro que no. Deben haber algunos elementos básicos para saber que algo es verdadero. Y dentro de ello están, en primer lugar, la memoria personal y la realidad histórica. Y estos van unidos. Lo que yo recuerdo, mi memoria personal, mis recuerdos, y la realidad histórica, lo que realmente sucedió. Son dos cosas que no pueden ir una por un lado y otra por otra. Yo no puedo recordar un episodio de mi vida, pero si yo lo estoy inventando, si no va con una realidad histórica que en realidad sucedió. Por eso, memoria personal y realidad histórica, los dos tienen que ir juntos, juntos. Los padres de la iglesia a esto designan como el factum historicum, es decir, el hecho histórico, el sentido literal, Ahora bien, el que quiere informar en este evangelio es un testigo de lo sucedido. Y nadie como San Juan pone de relieve precisamente esta dimensión de lo que verdaderamente ha sucedido. San Juan lo dice en sus escritos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que existía desde el principio, lo que nosotros hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, la palabra de la vida. La hemos visto. Les damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense bien cómo este elemento que nos está dando San Juan y nos dice, lo hemos visto, claro. Él está claro, lo está diciendo, lo he visto. Y todos nosotros lo hemos visto también, hablando también de los apóstoles. Bien, nos escribe Ramiro Telles. Saludos, Ramiro, desde Virginia nos está escuchando y nos está viendo. Dios te bendiga, Ramiro. Carla Vanessa, que siempre está conectada y sintonizando este programa, nos saluda siempre desde Canadá. Así es, ¿verdad, Carla? Si no me equivoco. Un saludo a todos los hermanos que nos han escrito, ¿verdad? Y que nos están dando siempre sus saludos, ¿verdad? Y confirmando su audiencia. También aquellos que se encuentran en su hogar o van conduciendo y van sintonizando solamente por el audio, también son hermanos que sabemos que quieren nutrirse de la palabra del Señor
y que esta palabra les habla y les anuncia lo mejor. Sí, dice Carla que desde Canadá, saludos a vos y toda tu familia, Carla. Pues bien, San Juan es clarísimo. Dice, no solo dice, yo lo he visto, nosotros lo hemos visto y oído. Está hablando de toda la comunidad. El autor del Evangelio primero presenta su recuerdo personal, claro. Él da testimonio, dice. Pero por otro lado, este no es solamente un simple recuerdo privado, sino un recuerdo en y con el nosotros de la iglesia. Porque el recuerdo que forma la base del Evangelio es purificado y profundizado mediante su inserción en la memoria de la iglesia. Por eso es que San Juan utiliza la palabra recordarse y lo hace en 3 momentos importantes del Evangelio. Vamos a ver estos 3 momentos. Primer momento, en el relato de la purificación del templo. Vamos a tomar San Juan capítulo 2, versículo 17. Dice que en el momento cuando Jesús está en el templo, sus discípulos se acordaron de lo que está escrito. El celo de tu casa me devora. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué episodio del Evangelio es este? Si recordarán cuando Jesús echa a los vendedores del templo, agarra unas correas como látigos y comienza a sacar a todo el mundo. Y entonces dice que los discípulos se acordaron de lo que estaba escrito. El celo de tu casa me devora. Haciendo referencia al Salmo 69, versículo 10. Segundo momento, el anuncio de Jesús de que en 3 días iba a volver a levantar el templo que iba a ser destruido. San Juan, capítulo 2, versículo 22. Está casi a continuación del anterior versículo. Dice, y cuando resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús le dice, bueno, este templo va a ser destruido, pero en 3 días lo levantaré. En ese momento los discípulos no se acordaron, no entendieron qué significaba eso. Muchos entendieron de que se iba a destruir el templo de Jerusalén y él iba a construirlo. Y por eso le decían, se ha pasado años para construirse el templo y vos decís que lo vas a construir en 3 días, lo vas a reconstruir en 3 días. Está loco este. Bueno, pero dice el Evangelio, pero los discípulos se acordaron cuando él resucitó, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y entendieron entonces que se refería a su cuerpo, el templo de su cuerpo que iba a resucitar en 3 días. Bien, vamos ahora al tercer momento, el Domingo de Ramos. ¿Se acuerdan? Recordemos cuando, este evangelio ustedes lo han escuchado muchas veces, todos los años, el Domingo de Ramos. Cuando Jesús entra con la burriquita, ¿no? Algunos le dicen el borriquillo, la mulita, no sé, el burrito, ¿no? Y montando en él entra a Jerusalén. Pues bien, San Juan capítulo 12, versículo 14. Como estaba escrito, no temas, Sión, mira a tu rey que llega montado en un borrico. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué pasa con este texto?
El evangelista comenta más adelante en el versículo 16, San Juan 12:16, esto, miren lo que comenta, la entrada, ¿verdad? Que entran con un burrito. Esto no lo comprendieron sus discípulos de momento, pero cuando se manifestó la gloria de Jesús, se acordaron de que se había hecho con él lo que estaba escrito. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estos son 3 momentos. Se acordaron, dice, se acordaron. Es decir, ya no solamente es Juan el testigo que está viendo, sino también la iglesia completa, que recuerda, se acuerda y entiende todo el mensaje de Jesús ya una vez con su resurrección. Esto es determinante, porque esto también nos llama a nosotros a plantear una de las potencias de nuestra alma, que según San Agustín es la memoria, recordar. Qué importante es recordar las cosas. Y es por eso importante, hermanos, que nosotros hagamos esta bellísima experiencia de leer el Evangelio del día todos los días. Esto llena enormemente, te lo digo yo. Ya desde hace unos años me he tomado la tarea de estar compartiendo el Evangelio en mis redes. Y hay muchos que están y han comenzado a compartirlo también. Y lo importante, leerlo, reflexionarlo y hacerlo vida. Y llevarlo a otros. Esto es una bendición grandísima. Muchas veces cuando amanecemos o en los momentos que tenemos, los dedicamos al ocio. Y a veces por eso es que caminamos vacíos. Pero cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, porque es Dios el que nos habla, es la palabra de Jesús misma que nos está hablando en el Evangelio, esto va llenando nuestras vidas, nos va dando guía. En los momentos que tenemos problemas, dificultades, no sabemos qué hacer a veces, entonces Dios nos habla y nos alienta. Saludamos también a Lisette Prado. Bendiciones, dice. Saludos, los estamos escuchando a través de Radio María, ¿sí? A través de la radio. Yo sé que a través de la radio son miles y miles y miles que están escuchando. Dios los bendiga enormemente, hermano. Hay algunos que están calladitos, nunca comentan, nunca saludan, pero Dios sabe que están ahí escuchando y que están siempre fieles a las ondas radiales de Radio María Nicaragua. Dios los bendiga enormemente, hermano. Pues bien, ya para ir terminando, el Evangelio, este cuarto Evangelio, los que acusan de que no sea histórico, andan más alejados de la verdad que otros. En realidad, este es un Evangelio que nos lleva a recurrir al Espíritu Santo. Como dice San Juan en el capítulo 16, versículo 13. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad plena. Este recordar, cuando dice recordar, hacer uso de la memoria, no es un proceso psicológico o intelectual. No. Este es un acontecimiento. Dice Benedicto XVI, utiliza esta palabra. Este es un acontecimiento neumático. Es decir, que depende de la acción del Espíritu Santo. Este recordar es un ser guiados por el Espíritu Santo que
nos muestra la cohesión de la Escritura, la cohesión entre la palabra y la realidad, guiándonos así a la verdad plena. Esto significa que como evangelio neumático, el evangelio de según San Juan no solo proporciona una especie de transcripción taquigráfica de las palabras y del camino de Jesús, sino que nos acompaña más allá del aspecto exterior hasta la profundidad de la palabra y de los acontecimientos. Esa profundidad que viene de Dios y nos conduce a Él. El Evangelio como tal es un recuerdo. Y eso significa que se atiene a la realidad de lo que ha sucedido. Y no es una composición épica, fantasiosa sobre Jesús. Algunos dicen que es gnóstico. No. Los gnósticos son aquellos que inventaban cosas muy fantasiosas de Jesús y no eran apegados a la realidad. Y esos evangelios gnósticos no forman parte del canon de los escritos de la Biblia. La iglesia los apartó por eso, porque eran muy fantasiosos. Y los encajonó en un término llamado evangelios apócrifos. Y existen muchos evangelios así, muchos. Y hay algunos que dicen, no, la Biblia no está escrita completamente. La iglesia nos ha ocultado algunos evangelios. Sí, pero la iglesia lo que ha hecho lo ha apartado y no forman parte del canon, porque son evangelios gnósticos, que no se basan en la historia, en la historicidad. Y para ser objetivos tenemos que basarnos en la historicidad. Los evangelios hablan de historia, se pueden ubicar en la historia. Entonces aquí el recordar del discípulo amado, San Juan, se une al recuerdo también de la iglesia, de los demás discípulos. Y es ahí entonces donde se nos muestra verdaderamente a Jesús. Dice Benedicto XVI, así se nos muestra a Jesús, tal como era. Y precisamente de este modo nos muestra a aquel que no solo era, sino que es aquel que en todos los tiempos se puede decir el yo soy. Ese yo soy que pronuncia muchas veces, como por ejemplo en San Juan capítulo 8, versículo 28, versículo 58. Les aseguro de que antes que Abraham naciera, yo soy. Eso solo lo puede decir Jesús. O cuando llegan a aprenderlo, ¿recuerdan? Cuando llegan a aprenderlo en el huerto de Getsemaní y vienen los soldados y le dicen, buscamos a Jesús. Él se levanta y dice, yo soy. Y los soldados caen uno tras de otro. Caen impactados por el poder de la palabra de Jesús. Yo soy. Hermanos, es el mismo yo soy que hoy nos habla a través de su palabra y que puede hacer cambios en nuestra vida. Puede hacer cambios en tantas cosas que nosotros queremos mejorar en nuestra vida humana, espiritual, material, física. Es al Dios que nosotros proclamamos, al Dios que nosotros decimos, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Así como dijo San Pedro en el Evangelio, tú eres el Mesías, el Dios de Dios, el Hijo de Dios vivo. Hermanos, vamos a seguir comentando el Evangelio según San Juan en los próximos programas y vamos a hacer referencia a las imágenes que se utilizan en el Evangelio para que nos ayuden a nosotros interiorizar, a entender mejor la palabra y hacer la vida. Eso es lo más importante. Que esta palabra la hagamos vida.
Pidámosle pues al Señor que nos bendiga, que nos dé su gracia. Y vamos a decirle, Señor, que esta palabra tuya me llene, me sane, me libere de tantas cosas que están en este mundo, mis problemáticas, de mis crisis, de mis necesidades. Porque yo creo en ti, Señor, porque tú eres Dios. Tú eres el yo soy, el eterno presente en la historia y en mi historia. Bendito sea, Señor. Hermanos, que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y les hará libres.